Imagina un reino donde el poder lo era todo, donde la reina vestía oro, pero tenía el alma fría, y donde una esclava, silenciosa, humilde, invisible, fue amada con un fuego tan prohibido que pudo incendiar todo un imperio. Esta es la historia de un rey, un hombre atrapado entre el deber y el deseo, entre el trono y un corazón que no eligió a la reina, sino a la mujer que el mundo consideraba indigna. Y lo que ocurrió después, cambió el destino del reino para siempre. Traiciones, secretos, amor más fuerte que las leyes, y una redención que nadie esperaba. Dale like si te gustan las historias que estremecen el alma. Suscríbete a Ecos del Tiempo para no perderte ni un segundo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos ves y qué opinas de esta historia? Prepárate para una novela visual que te va a romper. Y luego, lentamente, te va a reconstruir. Esto es, el rey que amó más a su esclava que a la reina, y lo que pasó cambió el reino para siempre. El viento de invierno recorría los patios del palacio como un fantasma sin rostro, colándose entre los mármoles fríos, silbando por las rendijas doradas de las ventanas y deshojando sin piedad los jardines reales. Era un viento cruel, de esos que arrastran más que hojas, arrastran destinos, secretos, silencios. Ella caminaba descalza por los pasillos de piedra, con la mirada baja y los hombros encorvados como si cada paso fuera un delito. Nadie sabía su nombre, ni siquiera ella. Desde que tenía memoria, la llamaban simplemente la esclava. Algunos, en voz baja, la llamaban la de los ojos tristes. Servía en la corte desde que era una niña. Había sido traída de tierras lejanas, capturada durante una guerra que ni siquiera recordaba. El rey la había comprado junto con un grupo de esclavos, más por obligación que por interés, y ella había sido asignada a los quehaceres invisibles: limpiar, callar, obedecer. Pero había algo en ella que la diferenciaba del resto. No era su belleza, aunque la tenía, oculta bajo harapos y ceniza, sino una quietud, una dignidad muda, una forma de moverse que, aunque sumisa, contenía una antigua elegancia que nadie lograba entender. Una noche, cuando los ecos del banquete real aún retumbaban en las paredes del Salón Dorado, ella fue enviada a recoger las copas que los nobles dejaban abandonadas como si el vino no costara sangre. Caminaba entre las sombras cuando lo vio por primera vez de cerca. El rey. No en su trono. No entre los gritos de la guerra. No rodeado de consejeros ni escoltado por su guardia. Lo vio solo, en la galería que daba al lago, con la mirada perdida en el agua. Y por un instante, él también la vio a ella. No fue un simple cruce de miradas. Fue una grieta en el tiempo. Él, vestido con túnica negra, con la corona de hierro descansando entre sus dedos, no dijo una palabra. Solo la observó. Y ella, por primera vez, levantó la vista sin miedo. Sus ojos se encontraron. Él entre la tormenta del poder. Ella desde la bruma de la servidumbre. Y algo invisible, algo prohibido, algo eterno, nació en ese instante. ¿Cómo te llamas?, preguntó él con voz baja, como si temiera despertar a los dioses. Ella bajó la vista. No tengo nombre, Majestad, respondió, apenas susurrando. El rey frunció el ceño. No de enojo, sino de algo más profundo. ¿Culpa, tal vez? ¿Curiosidad? Eso es imposible. Todo lo que respira tiene nombre, dijo. ¿Cómo te llaman? Me llaman la esclava. Un silencio cayó entre ellos. Un silencio lleno de siglos. Y entonces, sin saber por qué, sin entenderlo siquiera, el rey habló con una ternura que nunca había usado ni con su esposa, la reina. Te llamaré Liora. Ella alzó los ojos. Por primera vez, alguien le regalaba un nombre. Y no cualquier nombre. Liora. Significaba luz en una lengua antigua. Y aunque seguía siendo esclava, por dentro algo se encendió. Esa noche, Liora no pudo dormir. Y tampoco él. Porque un rey que da nombre a una esclava, ya no es el mismo rey. Y una esclava que es mirada con compasión, ya no puede seguir siendo invisible. Sin saberlo, ese encuentro marcó el principio del fin del antiguo orden, del fin del reino tal como lo conocían.
Y también, el principio de una historia de amor que desafiaría la corona, las leyes y a la mismísima muerte. El amanecer cayó sobre el reino como una promesa rota. Los primeros rayos del sol acariciaban las torres del palacio, pero en las estancias de piedra aún reinaba el frío. Los criados corrían de un lado a otro preparando el desayuno real, los nobles despertaban entre sábanas de seda y los guardias bostezaban al cambiar los turnos. Todo parecía igual. Todo, excepto él. El rey, Ardan III, no era joven, pero tampoco viejo. En su rostro se dibujaban las huellas de la guerra y la soledad, y en sus ojos habitaba una tristeza que ni el trono ni las conquistas habían logrado borrar. Era un hombre recto, temido y admirado, pero también profundamente solo. Y esa mañana, por primera vez en años, sintió algo que lo desconcertó. Inquietud. No por una amenaza externa, sino por una mirada, una voz, un nombre que él mismo había pronunciado. Liora. Lo repitió en silencio mientras se vestía, como quien repasa un secreto antes de que se desvanezca. En otro extremo del castillo, Liora fregaba los suelos de la cocina con las manos entumecidas por el agua helada. Pero no sentía el dolor. No sentía el frío. Su mente estaba lejos. En el balcón. En el momento en que el rey, el hombre que todo lo tenía, se había detenido ante ella como si la hubiese escuchado por dentro. Liora, susurró para sí misma, y al hacerlo, sintió que un temblor recorría su pecho. ¿Ese nombre era real? ¿Era una trampa, un juego cruel del destino? ¿O acaso era el inicio de algo? ¿Qué murmuraste?, le preguntó otra criada, una mujer de rostro duro que la vigilaba como un perro de guerra. Nada, señora. Solo pensaba. Tú no estás aquí para pensar. Estás para obedecer. Le lanzó un trapo sucio al rostro. Apresúrate. Hoy la reina desayuna en los jardines. No la hagas esperar. La reina Eleandra era belleza y hielo en partes iguales. De noble cuna, había sido criada para reinar. Su rostro era impecable, su voz firme, y su mirada, como un cuchillo. Sabía que el amor no se pedía en el trono, se exigía respeto. Y aunque el rey no la amaba, lo aceptaba. Después de todo, él era su deber, no su pasión. Pero Eleandra no era estúpida. Había visto al rey inquieto, más callado, más distraído. Y cuando eso ocurría, siempre había una razón. Y una razón tenía rostro. Esa tarde, el rey paseó solo por las estancias del ala este. Fingía inspeccionar, pero sus pasos lo llevaron, sin que él mismo lo planeara, a los corredores de servicio. Allí la vio otra vez. Liora, con un cesto de ropa en los brazos, cruzando como una sombra. Y él, el hombre más poderoso del reino, la detuvo. Liora, dijo. La palabra fue suave, como un hilo de agua quebrando la roca. Ella se volvió, incrédula. Majestad, murmuró, haciendo una reverencia tan baja que casi rozó el suelo. No lo digas así. Como si fuera un castigo hablarme. ¿Tú recuerdas tus padres? Ella dudó. Recuerdo, una canción. Una voz de mujer. Y fuego. Todo lo demás es oscuridad. El rey asintió. La oscuridad se puede llenar. ¿Con qué, majestad? Y él, sin pensarlo, respondió. Con palabras. Con historias. Con un nombre. El silencio volvió a caer entre ellos. Pero ya no era incómodo. Era sagrado. Desde una columna cercana, dos ojos oscuros espiaban la escena. Una criada de la reina. Una lengua afilada. Y un corazón lleno de veneno. En ese instante, sin que lo supieran, la historia cambió su curso. Porque un rey puede amar en secreto. Pero en palacio, nada permanece oculto mucho tiempo. Esa noche, en la cámara real, la reina Eleandra miró al rey durante la cena. He oído rumores extraños, mi señor. Dicen que has pronunciado un nombre que no es el mío. El rey, impasible, dejó su copa sobre la mesa. ¿Y si así fuera? La reina sonrió, pero en sus ojos no había risa. Entonces habrá guerra, Ardan. No en el reino. ¿Dónde entonces?
Ella se inclinó hacia él. En tu propio corazón. Y así, sin necesidad de espadas, se declaró la batalla más peligrosa de todas. La batalla entre el amor prohibido y el poder sagrado del trono. La noticia se deslizó por los pasillos del castillo como una serpiente en celo. El rey había hablado con una esclava. Y no una vez, sino dos. Y no en tono de orden, sino con una suavidad que nadie recordaba en su voz desde hacía años. Y eso, en un lugar como la corte, era suficiente para encender hogueras. Los sirvientes cuchicheaban al limpiar las alfombras. Los soldados se miraban entre sí con cejas arqueadas. Y las damas de la reina, más rápidas que la pólvora, tejían ya versiones del encuentro, que el rey la había mirado con ternura, que la había tocado, que la había protegido de un castigo. Incluso que la había besado. Pero la verdad era otra. Más peligrosa aún, él la había visto. Y ella había respondido. ¿Sabes lo que estás haciendo? Le preguntó el consejero real, el viejo Marcet, esa misma tarde, cuando el rey se asomó al salón del consejo con la mirada perdida. Estoy respirando, respondió el rey, sin humor. No, mi señor. Estás cediendo. Estás dejando que tu corazón hable más alto que la corona. ¿Sabes lo que puede costarte eso? Todo. Exacto. Entonces quizás sea un precio justo. El anciano quedó en silencio. Por un segundo, vio en Ardan no al monarca frío y estricto, sino al joven que alguna vez había llorado en secreto por amor, antes de ser obligado a casarse con la heredera de otra casa para sellar alianzas. Ese joven aún vivía. Y estaba despertando. Liora, ajena a todo, intentaba pasar desapercibida. Se ocultaba entre las sombras, evitaba al rey, evitaba a todos. Pero no podía evitar lo que sentía. Su nombre resonaba dentro de ella como un tambor. Desde que él lo pronunció, todo había cambiado. La forma en que miraba las paredes, la manera en que el sol entraba por las ventanas, incluso su reflejo en el agua. Ya no era solo la esclava. Ahora era Liora. Y ese pequeño milagro la hacía peligrosa. Una noche, mientras lavaba ropa junto al pozo, una figura emergió de las sombras. «Así que eres tú la que lo hechizó», dijo una voz femenina, cortante. Liora se volvió. Era Lady Erina, prima lejana de la reina, venenosa como un escorpión. «No sé de qué me habla, señora», murmuró. «No finjas. Eres bonita, lo admito. En esa forma primitiva que a algunos hombres les gusta. Pero recuerda quién eres. No importa si el rey te mira. Sigues siendo nada». Liora la sostuvo la mirada. «No por desafío, sino por dignidad. Soy lo que soy, señora. Y si eso ofende, no es culpa mía». Lady Erina soltó una risa fría. «Oh, pobre niña. No sabes lo que has desatado». Y tenía razón. Esa misma noche, en la sala del trono, la reina Eleandra se presentó con una decisión. «Quiero que la marques». El rey alzó la vista, desconcertado. «¿A quién?» «A ella. A la esclava. Marca de fuego, en el hombro. Para que recuerde quién manda en esta corte. Para que todos lo recuerden». El rey guardó silencio. Su rostro era de piedra, pero su pecho era un volcán. «No será marcada», dijo al fin. «¿La proteges?» «La respeto». «Eres un necio», gritó Eleandra, con los ojos llenos de un odio que ya no podía esconder. «¿Vas a destruir tu reinado por una sirvienta sin linaje? Quizá porque no tiene linaje, puede ver el alma que ustedes han perdido». La reina se acercó a él, temblando de ira. «Te lo advierto, Ardan. Si sigues por ese camino, no solo perderás el trono. Me perderás a mí». Él la miró. Lento. Honesto. «Entonces ya estás perdida. Porque hace tiempo que no te tengo». Esa noche, por primera vez en 20 años, el rey no durmió en la cámara real. Y Liora sintió una presencia junto a su celda de piedra. Un susurro. «Liora». Era él. «¿Qué haces aquí, Majestad? No puedo dormir sin saber si estás bien. Si te han lastimado». Ella lo miró a los ojos. No eran los ojos de un rey. Eran los de un hombre. «Estoy bien,
Ardan. La primera vez que pronunció su nombre. Y fue como si los muros del castillo se estremecieran. Él se inclinó hacia ella. No la tocó. No se atrevió. Solo dijo: quiero que esté segura. Y viva. ¿Por qué? Porque ya no me importa el reino, si tú no estás en él. Esa fue la noche en que los astros sellaron lo inevitable. Una historia de amor nacía, en el lugar más hostil. Y con cada paso, se acercaban al borde de un abismo, donde el amor sería fuego. Y el precio, sangre. El amanecer llegó teñido de nubes, como si el cielo presintiera que algo oscuro se estaba gestando. Mientras los campesinos abrían las puertas del mercado y los monjes tocaban las campanas del monasterio, en lo alto del palacio más poderoso del reino, un amor prohibido comenzaba a resquebrajar los cimientos de la corona. El rey no volvió a dormir en los aposentos reales. Mandó preparar una sala austera en la torre este, y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían la razón. Era por ella. Liora seguía cumpliendo con sus deberes, pero los ojos de la corte ya no eran indiferentes. Ahora la seguían como sombras. Algunos con envidia, otros con odio, y los más peligrosos, con cálculo. En una de las salas ocultas del ala oeste, se celebró una reunión secreta. A ella acudieron los nobles más poderosos, entre ellos, el duque Rogar, tío de la reina y comandante de las tropas del norte. ¿Sabes lo que ocurrirá si permitimos que este capricho continúe?, dijo con voz ronca, golpeando la mesa. El pueblo murmurará. El clero se volverá en contra. Y las casas del sur, que ya dudan de su liderazgo, se alzarán. No podemos permitir que una esclava gobierne desde la sombra, respondió Lady Erina, afilando sus palabras como dagas. La reina está humillada. El trono, corrompido. Entonces debemos actuar, sentenció Rogar. Con o sin permiso. Y así, sin declarar guerra ni alzar banderas, comenzó la traición. Esa misma tarde, un joven sirviente llamado Elan, uno de los pocos que aún hablaba con Liora sin recelo, se acercó a ella mientras recogía agua del pozo del jardín interior. Escúchame, Liora, susurró, mirando a todos lados. Están diciendo cosas. Planean algo. Te quieren lejos. Muerte o exilio, no sé cuál. Ella palideció. ¿Quién? Los que fingen servir al rey. Pero sirven a sus propios odios. Liora, no confíes en nadie. Ella asintió con un nudo en el pecho. Por dentro sabía que ese día llegaría. Porque en un mundo donde todo estaba construido sobre poder y linaje, ella era una grieta. Y las grietas, o se sellan, o se destruyen. El rey fue informado por su consejero Marset. Mi señor, hay rumores de conjura. Nobles que se reúnen a escondidas. Leales a la reina. Temen que tu cercanía con la esclava debilite el trono. El rey se quedó quieto. Luego murmuró. No es mi cercanía con ella lo que temen. Es que la estoy viendo más de lo que jamás vi a ellos. Y eso les arde. ¿Qué harás? Protegerla. ¿Cómo? No puedes nombrarla dama. No puedes casarte con ella. Las leyes fueron escritas por hombres muertos. Quizá ha llegado la hora de escribir otras nuevas. Esa noche, el rey visitó a Liora en la cocina. No le importaron los ojos, los chismes, ni los susurros en las esquinas. Ella, al verlo, intentó alejarse. Majestad, no debéis estar aquí. No es seguro. Os buscan motivos para destruiros. Él se acercó sin temor. Ya han decidido destruirme. Pero no les daré el gusto de hacerlo sin haber vivido al menos un instante real. Ella tragó saliva. ¿Y qué es real para vos? Él la miró, intenso. Esto. Y por primera vez, el rey tocó su rostro. No como quien toma algo, sino como quien lo honra. Quiero llevarte lejos. Sacarte de aquí. No puedo huir, Ardan. Si huimos, pierdes. Y si pierdes, el reino cae en manos de quienes no saben amar. Él cerró los ojos, dolido por su verdad. Entonces quédate, dijo. Pero prométeme algo. ¿Qué? Que no dejarás de existir. Que si me quitan el trono, o me quitan la vida,
seguirás caminando con tu nombre en alto. Como Liora. Ella asintió, conteniendo las lágrimas. Lo juro. Pero solo si tú luchas también. Y ahí quedó sellado el pacto. Un rey que eligió amar. Y una esclava que eligió resistir. Desde lo alto de la muralla, un arquero observó la escena. No era un espía cualquiera. Era un asesino, enviado por el duque Rogar. Y en su arco, ya estaba tensada la primera flecha. La flecha que marcaría el principio del dolor. Porque donde hay amor verdadero, siempre hay quienes buscan apagarlo con sangre. El aire estaba espeso aquella tarde. Ni una brisa se atrevía a mover las hojas del jardín interior, como si la misma naturaleza contuviera el aliento ante lo que estaba por ocurrir. En la corte, el silencio no era paz, era el preludio del golpe. Desde lo alto de la torre este, el arquero ajustó la cuerda de su arco. Llevaba horas escondido entre las almenas, entrenado no para luchar, sino para eliminar. No preguntaba por qué, ni por quién. Solo cumplía. Y su objetivo, ese día, no era el rey. Era ella. La esclava que tenía nombre. La mujer que había desordenado el mundo. Liora regaba las flores que crecían en el borde del estanque de mármol. Lo hacía con calma, como cada tarde desde que el rey le pidió permanecer visible. Que te vean con dignidad, le había dicho. Y ella obedecía. Pero no sin miedo. Cada paso por el palacio era una batalla muda. Miradas afiladas como cuchillas, susurros en cada esquina. Sabía que algo se acercaba. Podía sentirlo en la piel. Lo que no sabía era cuándo. Ni desde dónde. El rey Ardan caminaba apresurado por los corredores del ala norte. Un sirviente le había entregado un mensaje urgente. La quieren muerta. Hoy. Al atardecer. No había sello. No había firma. Pero él entendió. Porque cuando un hombre ama, lo siente antes que lo ve. Desde la torre, el arquero tensó el arco. Liora se agachó para recoger una regadera caída. Y en ese instante, quedó en la mira. El disparo era limpio. Perfecto. Silencioso. La flecha voló. Rasgó el viento como un grito sin voz. Y cuando estaba a punto de alcanzarla, un cuerpo la cubrió. Un escudo humano. El rey. Ardan. El impacto fue seco. La flecha se clavó en su espalda, justo debajo del omóplato izquierdo. Un sonido sordo. Un jadeo de dolor. Y el silencio que le siguió fue absoluto. Liora cayó al suelo con él entre sus brazos. Gritó su nombre. No, majestad. No, rey. Ardan. Los guardias llegaron corriendo, los criados gritaban, las palomas del campanario alzaron vuelo. Pero el mundo de Liora se redujo a él. No cierres los ojos, le suplicó, sosteniéndolo con manos ensangrentadas. No te duermas. Él la miró, pálido. Prometí protegerte. Y yo te juré que no huiría. Así que no me dejes. No ahora. No pienso, tosió sangre. No pienso hacerlo. Lo llevaron con urgencia a los aposentos del sanador. La reina Eleandra, al enterarse, no lloró. No gritó. No se desmayó. Solo dijo. Se está destruyendo solo. Pero por dentro, algo crujió. No por amor, sino por orgullo. Porque él se había lanzado por ella. Por una esclava. Y el reino entero lo supo esa noche. Mientras el rey luchaba por respirar, el pueblo se agolpó frente al palacio. No para pedir explicaciones, sino para verla a ella. Liora. La mujer por la que el rey había sangrado. Al principio la miraban con recelo. Después, con asombro. Y al final, con una mezcla de respeto y miedo. Porque sin espada, sin corona, sin título, había cambiado el curso de la historia. El asesino fue capturado. Era un mercenario del norte. Bajo tortura, confesó. El duque Rogar me pagó. Quería silenciarla antes de que se hiciera reina sin corona. Y ese nombre, ese acto, selló el comienzo de una fractura en la nobleza. Ardan sobrevivió. Por poco. Durante 3 días y 3 noches,
deliró entre la vida y la muerte. Y en cada alucinación, solo pronunciaba un nombre. Liora. Liora. Ella no se movió de su lado. No comió. No durmió. No lloró. Solo le sostenía la mano y le hablaba de cosas pequeñas, del color del cielo, del sonido del lago, de cómo los gorriones aún cantaban. Y fue esa voz la que lo trajo de vuelta. Al despertar, él la miró como si viera el sol por primera vez. ¿Estoy vivo? ¿Estás conmigo? Y él sonrió. Apenas. Pero sonrió. Entonces vale la pena. En el gran salón, los consejeros esperaban sentencia. El rey, aún herido, llegó arrastrando la pierna. El silencio fue sepulcral. Hoy no juzgaremos al asesino. Hoy juzgaremos al veneno que permitimos crecer en esta corte. Miró a todos. Pero se detuvo en rogar. Tú me traicionaste. No por codicia, sino por orgullo. Y eso es peor. No puedes probarlo, replicó el duque, intentando mantener la compostura. Ya no necesito pruebas. Tengo el poder. Y hoy, tengo el valor de usarlo por lo que es justo. El duque fue exiliado. Y por primera vez en décadas, el reino se inclinó, no ante una guerra, sino ante un acto de amor. Pero la herida no cerró del todo, porque el reino aún murmuraba, y la reina aún planeaba. Y mientras el rey sanaba, Iliora recuperaba el aliento. Una nueva amenaza se tejía en la oscuridad, porque la sangre había sido derramada. Y el amor, aunque más fuerte, ya no era secreto. El rumor se convirtió en grito. En las aldeas, en los puestos de mercado, en las torres de vigilancia, todos hablaban de lo mismo. El rey sangró por una esclava. Las canciones comenzaron a surgir en las tabernas, primero como susurros y luego como desafío. No fue por reina ni por guerra. El rey cayó por la que nada era. Y eso, en un reino donde los títulos lo eran todo, era como lanzar aceite al fuego. El pueblo empezaba a elegir un bando. Y la reina, también. En la cámara más oculta del palacio, Eleandra permanecía de pie, rígida frente a su espejo. Llevaba horas sin moverse. No dormía desde que el asesino falló. No porque lo amara, sino porque su imagen, su poder, su posición, todo estaba desmoronándose. Una criada se atrevió a hablar. Mi reina, hay quienes dicen que su majestad se ha enamorado realmente por primera vez. La copa en la mano de Eleandra se quebró al apretarla. ¿Y tú lo celebras? No, mi señora. Solo, repito lo que se murmura. Que murmuren. Que canten. Que la aclamen. Eso no hará que deje de ser una esclava. Y yo, seguiré siendo reina. La mirada de la reina se tornó glacial. Pero si no puedo quitarle su lugar, le quitaré su alma. El rey se recuperaba lentamente. Caminaba por los jardines con dificultad, con el cuerpo dolido pero el corazón más firme que nunca. Liora estaba a su lado. No como esclava. No como sirvienta. Como compañera. He tomado una decisión, le dijo Ardan una mañana, sentado bajo la higuera del palacio, donde solían conversar lejos de los oídos ajenos. Ella lo miró, inquieta. ¿Qué decisión? Te haré libre. Ella lo miró en silencio. Y luego susurró. No necesito papeles para saberlo, Ardan. Ya me hiciste libre el día que me viste. Él tomó su mano. Aún así, lo haré oficial. Y más. He ordenado preparar una ceremonia. Frente al consejo y el pueblo. Te declararé dama del reino. Con título. Con nombre. ¿Y estás preparado para las consecuencias? Estoy preparado para la verdad. Porque si un rey no puede amar a quien elige su corazón, entonces no es más que un prisionero en su propio trono. La reina escuchó el anuncio esa misma noche. Y no gritó. No lloró. Solo se acercó lentamente al joyero real, abrió la caja donde guardaba la corona secundaria, la de las ceremonias civiles, y la observó como si fuera un puñal. Muy bien, murmuró. Entonces no dejaré que la ponga sobre su cabeza. Al amanecer siguiente, Liora fue llamada a las cámaras de las damas. Han pedido que seas vestida para la ceremonia,
dijo una anciana costurera. Como una noble. Liora no sabía qué hacer con tanta seda. Tantos hilos dorados. Nunca se había visto con un vestido limpio, y ahora la cubrían como a una princesa. Mientras la peinaban, alguien entró sin anunciarse. Era la reina. Todas las criadas se apartaron de golpe. «Dejadnos solas», ordenó. Liora quedó de pie, con las manos sobre el regazo. No temblaba. «Ya no. ¿Crees que lo que sientes es amor?», preguntó Eleandra, caminando en círculos como una pantera. «No lo creo. Lo sé. Él fue mío durante años. Compartimos un reino. Una cama. Silencios. ¿Y tú? ¿Qué le has dado?». «Mi verdad», respondió Liora sin alzar la voz. «Y eso es más de lo que nadie le ofreció jamás». La reina se detuvo frente a ella. «No permitiré que te pongas por encima de mí. No estoy por encima de nadie. Pero tampoco por debajo. Tú no eres nada. Y aún así, me ama». Las palabras fueron cuchillas. La reina, por primera vez, perdió el control. ¿Sabes qué hacen los reinos cuando no pueden destruir al enemigo? Lo purifican con fuego. Y entonces, la amenaza quedó clara. Esa noche, mientras los preparativos de la ceremonia llenaban los patios, alguien colocó una vasija de barro junto al tocador de Liora. Parecía aceite perfumado. Pero no lo era. Era veneno de luna negra. Letal al tacto. Silencioso. Invisible. Sin saberlo, Liora se acercó, mojó un pañuelo y se lo llevó al rostro. Y en cuestión de segundos, cayó. Su cuerpo se tensó. Los músculos ardían. La respiración se volvió un suspiro quebrado. Una criada gritó. Otra salió corriendo. Y en minutos, el rey estaba a su lado. «¿Qué ha pasado?», rugió, arrodillado junto a ella. «Algo la ha envenenado», dijo el sanador, pálido. El rey la alzó entre sus brazos, como si el mundo se partiera bajo sus pies. «Liora, no me dejes ahora». Ella apenas pudo mover los labios. Solo dijo: «Vive, por los dos». Y se desmayó. El reino, esa noche, cayó en una oscuridad más profunda que la muerte. Y Ardan, el rey que sangró por amor, juró ante los dioses, los hombres y su propia corona, que si ella moría, lo siguiente en caer sería el trono. Las campanas del reino no sonaron esa mañana, ni por nacimiento, ni por victoria, ni por muerte, sino por algo mucho más temido. Una traición dentro del palacio. Los guardias habían cerrado los portones. Nadie entraba, nadie salía. Las banderas no ondeaban. El trono estaba vacío. Y el rey estaba de rodillas en la cámara del sanador, con las manos ensangrentadas, clamando por un milagro. Liora yacía entre sábanas de lino, su piel bañada en sudor frío. Su cuerpo, rígido por el veneno, parecía una estatua de mármol herido. El sanador mezclaba hierbas y susurraba oraciones, pero su voz temblaba más que sus dedos. «¿Aún respira?», preguntó el rey, apenas con voz. «Sí, pero no sé por cuánto tiempo». Ardan se acercó a ella. La tomó de la mano con la reverencia de quien toca un relicario sagrado. «Ella me salvó del odio, del deber, del silencio. No puede morir así. No sin haber vivido». Mientras tanto, el pueblo se congregaba a las puertas del castillo. Muchos habían venido desde aldeas lejanas solo para ver la ceremonia que nunca se celebró. Pero al saber que la mujer del rey estaba muriendo, el rumor estalló como un trueno. Y lo que comenzó como un murmullo, se transformó en furia. «Queremos saber la verdad. Si la tocan, tocan al rey. Que caigan los que conspiran». La reina observaba desde una de las torres. Fría. Elegante. Inmóvil. «La habéis condenado», le susurró Lady Erina, a su lado. «No. Solo la he puesto en su lugar». «¿Y si el rey la pierde?». La reina entrecerró los ojos. «Entonces me habrá perdido a mí también, pero no me importa. Yo nací para mandar. Ella, para desaparecer». Pero Liora no desapareció. Esa noche, en la más profunda oscuridad,
entre vaos de eucalipto y hojas sagradas, su mano se movió levemente. El sanador la vio. Gritó. El rey corrió hacia ella. Liora, ¿me oyes? Ella parpadeó. 2 veces. Y entonces, con una voz ronca como viento entre ruinas, murmuró. Estoy viva. El rey la abrazó con tal fuerza que sus lágrimas mojaron el almohadón. Volviste. Volviste a mí. Nunca me fui. Solo, dormí entre tus brazos. El sanador se apartó en silencio. Lo había visto solo una vez en su vida. Un milagro nacido del amor. Al amanecer, el rey convocó al consejo. No se presentó con corona, ni con armadura, sino con el rostro descubierto, el pecho herido, y la rabia contenida en cada palabra. Ha habido un intento de asesinato en este castillo. No al cuerpo, sino al alma del reino. Y ha llegado la hora de hablar con verdad. Todos guardaron silencio. Liora, la mujer que casi fue asesinada, no es una esclava. Es mi elección. Mi compañera. Mi futura reina. Hubo jadeos, sillas que crujieron, miradas de horror y de admiración. He revisado las antiguas leyes. Y entre los estatutos fundacionales, hay uno que nadie se atrevió a leer en siglos. Sacó un pergamino. Un rey podrá elegir esposa entre los nacidos sin título, si prueba que su vida fue salvada por ella, y si el pueblo no se opone. Silencio. Ella me salvó del odio. Ella me salvó de mí. Y si el pueblo la quiere, yo también. Y como si el destino lo hubiera planeado, en ese instante, el sonido de miles de personas estalló tras los muros. Liora, Liora, Liora reina. Los nobles se miraron entre sí. Había ocurrido lo impensable. El pueblo había elegido. La reina Eleandra rompió su copa esa tarde. No frente a otros. Sola. Y por primera vez, lloró. No por amor perdido, sino por un reino que ya no la necesitaba. Esa noche, Ardan entró al cuarto de Liora. Ella ya estaba sentada, más débil, pero viva. Él se arrodilló. El reino te quiere. Y yo, más. Sacó una pequeña corona de plata, sin piedras ni adornos. ¿Aceptaría ser reina, no de sangre, sino de verdad? Liora lo miró. En sus ojos había gratitud, miedo y amor. Acepto. Pero no por el título. Por la oportunidad de cambiar este reino contigo. Él sonrió. Entonces prepárate. Porque el día que llegue tu coronación, será el día en que el mundo comience de nuevo. El día de la coronación llegó con una luz extraña, como si el sol mismo dudara en salir. Las nubes no cubrían el cielo, pero el aire estaba cargado. No de tormenta, sino de destino. En las calles, el pueblo se reunía como nunca antes. Campesinos, comerciantes, soldados heridos, ancianas de pueblos olvidados, todos querían ver con sus propios ojos lo que durante siglos había sido impensable. Una esclava convertida en reina. Pero no una reina por linaje, sino por mérito, por amor, y por la decisión de un rey que, por primera vez, había elegido con el corazón y no con la espada. En la cámara de preparación, Liora respiraba hondo frente al espejo. No llevaba joyas. Su vestido era blanco, sin bordados ni oro. Apenas un hilo rojo que le cruzaba el pecho, símbolo de los humildes y de los justos. La vieja costurera que la vestía, la misma que una vez le lanzó agua helada por soñar demasiado, lloraba en silencio mientras ajustaba la tela. ¿Por qué llora, señora? Porque nunca pensé que vería con mis propios ojos que el amor podía vencer a los títulos. Liora sonrió con ternura. Ni yo pensé que viviría lo suficiente para tener un espejo frente a mí. Mientras tanto, la reina Eleandra observaba desde las sombras. No había sido invitada al acto. Había rechazado la ceremonia con una carta llena de desprecio. Pero no había desaparecido. Y su orgullo herido aún ardía como hierro al rojo. Hoy el reino se equivoca, dijo, de pie frente al altar de sus ancestros. Hoy la vergüenza se corona. Lady Erina, junto a ella, la miraba con inquietud. ¿Y harás algo? La reina cerró los ojos. Tenía una copa en la mano. Dentro,
un líquido oscuro, espeso, veneno puro. Pensé en destruirla. Lo juro. ¿Y ahora? Eleandra apretó los labios. Ahora quiero ver si es capaz de resistir lo que viene. Porque si el pueblo la ama, entonces deberá cargar con el peso de su amor. En la plaza mayor, la multitud rugía. El rey Ardan apareció vestido de negro, sin corona, con una capa de terciopelo rojo sobre los hombros. Caminó solo hasta el altar de piedra que se usaba solo en ocasiones sagradas, cuando nacía una era. Y luego, apareció ella, Liora. Caminaron uno hacia el otro, en silencio. Cuando se encontraron, él le extendió una pequeña corona de plata, sin adornos. ¿Aceptas? Preguntó él. Acepto, dijo ella. No para gobernar, sino para servir. Y para enseñar a este pueblo que hasta la más pequeña flor puede crecer entre el mármol. El rey alzó la corona. El pueblo contuvo el aliento. Y cuando la colocó sobre su cabeza, los cielos se abrieron. No llovió. No tronó. Solo salió el sol. Y la multitud estalló. Liora, Liora, Liora reina. Desde una de las torres, la reina Eleandra observó todo. Sin decir palabra. Sin moverse. Y al final, sin que nadie la viera, rompió su propia corona contra el suelo. No porque se la hubieran quitado, sino porque por primera vez entendió que nunca fue suya. Esa noche, el palacio celebró sin máscaras. Campesinos y nobles comieron en la misma sala. Los soldados dejaron las lanzas y bailaron con las criadas. Y en el centro, el rey y Liora bailaron juntos. No como monarcas, sino como dos almas que, pese a todo, se habían encontrado. En los jardines, un niño pequeño se acercó a Liora. Mi madre decía que las reinas no eran de verdad, que solo salían en los cuentos. Ella se agachó, lo tomó de la mano. Tu madre tiene razón. Hasta hoy. Y así terminó el día que cambió el reino. Pero aún quedaban heridas abiertas, alianzas rotas, y un pasado que no olvidaría tan fácilmente que una esclava se sentaba ahora en el trono. El amor venció, sí, pero la paz aún debía ganarse. El eco de la celebración aún flotaba en las torres del castillo. Pero como toda música, también la alegría fue desvaneciéndose. Y cuando se extinguió el último aplauso, quedó el silencio. Un silencio distinto. No de paz, sino de algo que se aproxima. 3 días después de la coronación, llegó un mensajero cubierto de polvo y sudor. Venía del este, de la frontera con las tierras de Marek, un reino hostil que durante años había permanecido dormido. Pero ahora, con la corona en manos de una mujer sin linaje, despertaban como lobos hambrientos. Han cruzado el río sagrado, anunció el mensajero, arrodillado ante el trono. Con estandartes de guerra y fuego en los ojos. El consejo estalló en gritos. Algunos culparon la debilidad del rey. Otros, el escándalo de la coronación. Y unos pocos, culparon directamente a Liora. No habríamos sido desafiados si no hubiéramos mancillado el trono con una corona sin sangre noble, bramó el conde de Graval. Liora lo miró en silencio. Luego se puso de pie, con una calma que cortaba más que cualquier espada. No nos desafían por lo que somos. Nos desafían porque saben que estamos cambiando. Y los que viven del miedo, temen el cambio más que la guerra. El rey tomó su mano. Pero fue ella quien habló ante el consejo. No huyo de quienes me desprecian. Pero tampoco me esconderé de quienes nos amenazan. Si Marek quiere guerra, la tendrá. Pero la tendrá con una reina que no teme ensuciarse los pies en el campo, ni las manos en el barro. ¿Irás al frente?, preguntó un noble, incrédulo. No. Iré más allá del frente. Porque quiero mirar a los ojos al enemigo, antes de que decida morir. La noticia recorrió el reino como una ola. La reina marcharía con el ejército. No desde la seguridad de un pabellón de seda, como hacían otras, sino a pie. Con los soldados. Con los hombres que nunca habían creído que una mujer sin linaje pudiera tener el corazón de un león. En el campamento militar, el general Barn, un veterano curtido por la guerra, se acercó a Liora. Con respeto,
Mi señora, yo no creí en vos. Pero he visto muchos hombres huir del deber. Y vos, solo lo abrazáis. Ella sonrió, cansada. No soy mejor que vos, general. Solo que no puedo permitirme el lujo del miedo. El primer enfrentamiento fue brutal. El ejército de Marek emboscó a las tropas del norte con una táctica cruel. Usaron aldeanos como escudos humanos. Y cuando los soldados vacilaron, fueron masacrados. Liora lo vio con sus propios ojos. Y no lloró. No gritó. Solo montó su caballo, cabalgó al frente, y gritó a los capitanes. «Retirad las filas. Vamos a darles algo que temer de verdad». El plan fue arriesgado. Liora propuso usar las sombras del bosque, los pasos secretos que ella misma había aprendido de niña cuando huía de sus captores. Y esa misma noche, con una división selecta, atacaron el campamento enemigo. Desde dentro. La batalla fue feroz. Flechas que llovían como pesadillas. Acero contra acero. Gritos. Fuego. Y en el centro, ella. No como reina. No como símbolo. Sino como guerrera. Los soldados de Marek jamás imaginaron que serían quebrados por una mujer a la que ellos mismos llamaban la esclava vestida de reina. Pero fue su voz la que oyeron antes de caer. No lucho por oro. Ni por gloria. Lucho por un pueblo que ya no quiere agachar la cabeza. Y eso, no se puede detener. Cuando terminó la batalla, con el enemigo retrocediendo y el río sagrado liberado, el ejército la rodeó en silencio. Y uno a uno, se arrodillaron ante ella. El general Barn murmuró: «Mi reina, hoy has hecho más que todos los reyes antes que vos». Días después, el ejército regresó al castillo. No con fanfarrias, sino con respeto. Y cuando el pueblo vio a Liora llegar cubierta de barro, heridas y sudor, no aclamaron como antes. Se inclinaron. No como se inclina uno por costumbre, sino por algo más profundo. Por admiración. El rey la recibió en la puerta del palacio. No como soberano, sino como hombre que sabe que su compañera había salvado todo. Te envié como reina. Y has vuelto como leyenda. Liora lo abrazó. No quiero ser leyenda, Ardan. Solo quiero ser una mujer que amó y defendió. Él le tomó el rostro entre las manos. Entonces ya has hecho más que todos nosotros juntos. Pero mientras el reino dormía esa noche, una sombra cruzó los pasillos del ala oeste. Y en la antigua cámara de la reina Eleandra, alguien abrió un cofre sellado desde los días de la fundación del reino. Dentro, una carta, una daga, y un antiguo secreto que podía destruirlo todo. Porque no todos estaban dispuestos a aceptar que el amor lo había ganado todo. Y algunos aún deseaban verlo arder. El castillo dormía. Las antorchas parpadeaban en silencio, como si también temieran lo que se ocultaba en los pasillos de piedra. Desde las torres, la luna proyectaba su luz sobre las almenas, y el viento soplaba con una cadencia grave, como un susurro antiguo que regresaba del pasado. En la vieja cámara de la reina Eleandra, una figura encapuchada se arrodillaba frente a un cofre cerrado con 3 candados de hierro. Lo abrió lentamente, con las llaves que solo la reina tenía. Dentro había una daga ceremonial cubierta de símbolos olvidados, una carta manchada de sangre y un antiguo sello real. Por fin, susurró la reina. Lady Irina, pálida a su lado, preguntó en voz baja: «¿Qué es eso?». Eleandra alzó el pergamino, sus dedos temblaban. La única verdad capaz de destruir todo lo que esa mujer ha construido. A la mañana siguiente, Liora se encontraba en la biblioteca real, repasando mapas del norte junto al consejero Marset. Su reinado había comenzado con una fuerza inesperada, pero ella sabía que el poder no se mantiene solo con amor. Se mantiene con visión y con justicia. ¿Y si reforzamos las alianzas con los clanes del bosque?, sugirió ella. Marset la miró con asombro. Nunca nadie los tomó en cuenta, mi reina. Entonces ya es hora. Pero antes de que pudiera continuar, un soldado entró con el rostro tenso. Majestad, la reina Eleandra solicita audiencia urgente. Liora asintió. No temía verla. Pero algo en el aire cambió.
como si el invierno hubiese entrado antes de tiempo. La antigua reina apareció vestida de negro, no como luto, como desafío. «Te presentas sin invitación», dijo Liora, sin levantar la voz. «Cuando una corona es tomada por manos sin linaje, ya no se necesitan invitaciones. ¿Qué buscas, Eleandra?» La reina se acercó y dejó el viejo pergamino sobre la mesa. «La verdad». Liora lo abrió. Sus ojos recorrieron las líneas temblorosas. Un acta olvidada. Un documento firmado por el rey anterior, el padre de Ardan. Decía que, tras una antigua guerra, una niña fue salvada y escondida entre los esclavos del reino, su identidad ocultada para protegerla. «¿Qué significa esto?», preguntó Liora. La reina sonrió con frialdad. «Significa que no eres una esclava, sino hija del enemigo». El silencio cayó como una piedra en el agua. «Tu pueblo arrasó nuestras tierras. Y tú eres hija de su líder. Una sangre que este reino juró jamás dejar gobernar». Liora retrocedió. El corazón le golpeaba el pecho como un tambor de guerra. «¿Cómo puedes estar segura? Porque yo estuve allí. Vi tu rostro. Tú no naciste para llevar esta corona. Naciste para destruirla». El rey Ardan llegó justo en ese momento, acompañado por guardias. «¿Qué está ocurriendo aquí?». La reina le mostró el pergamino. «Tu esposa es hija del enemigo». Ardan lo leyó en silencio. Luego miró a Liora. Ella no lloró, no tembló. Solo dijo: «No sabía quién era, pero sé quién soy ahora. Y jamás traicionaría lo que he defendido con mi sangre». Los consejeros exigieron una reunión inmediata. El pueblo debía saber. La nobleza exigía pruebas. Los enemigos del reino celebraban en la sombra. La tensión volvió a apoderarse del reino. Liora se encerró en su cámara. No por miedo, por respeto. «¿Quién soy, Ardan?», le preguntó esa noche al rey, que no se separaba de ella. Él le tomó la mano. «Eres la mujer que salvó a mi pueblo, la que me hizo rey de verdad. El resto es historia escrita por hombres muertos. ¿Y el pueblo? Les daremos la verdad. Y que decidan con ella, si quieren una reina nacida entre enemigos, o una reina que ha demostrado amar esta tierra más que nadie». Se convocó al pueblo en la plaza. Liora subió sola al estrado. El pergamino estaba en su mano. Su voz, firme. «Hoy he conocido mis orígenes. Fui hija de los vencidos. Pero jamás conocí ese mundo. Fui criada entre sombras. Y cuando desperté, elegí proteger esta tierra. Derramé sangre por ella. Fui herida por ella. Y la amaré hasta mi último aliento. Si mi linaje es una herida para vosotros, no tengo corona que me ate. La devuelvo». Y colocó la corona de plata sobre la piedra. El pueblo enmudeció. El rey la miraba desde el fondo. En su rostro, ni miedo ni rabia. Solo orgullo. Entonces, una voz rompió el silencio. «Un niño. Pero ella nos salvó». Otra voz. «La guerra no la detuvo, y ahora sí lo hará una hoja vieja». Y otra. «Liora es reina no por sangre, sino por alma». El clamor creció. «Que la vuelva a tomar. Que reine ella». Liora no pudo contener las lágrimas. No por tristeza, sino porque por primera vez, el pueblo la eligió con pleno conocimiento. Volvió a tomar la corona. Pero no se la puso. «Gobernaré si me lo permitís. No como hija de nadie, sino como madre del pueblo». Y el pueblo gritó al unísono: «Liora, Liora, Liora reina». Desde lo alto de la torre, Eleandra arrojó el pergamino al fuego, porque entendió algo que no pudo detener. La sangre no define la historia. Los actos, sí. Y ese día, la historia volvió a escribir su página más gloriosa. El invierno llegó temprano ese año. No como castigo, sino como una memoria. Fría, larga, silenciosa. Liora, ahora reconocida plenamente por el pueblo como reina, permanecía muchas noches despierta, mirando al norte, a aquellas montañas donde, según el pergamino quemado,
había nacido su sangre, su nombre perdido, su historia olvidada. No sentía odio, ni temor, solo una necesidad que no sabía explicar, la de volver al lugar donde todo comenzó, para entender quién era antes de elegir quién sería. ¿Estás segura?, le preguntó Ardan, mientras ella preparaba un pequeño equipaje. No puedo reinar con plenitud si tengo un abismo en la espalda, respondió Liora. Necesito mirar de frente al pasado, aunque me duela. Iré contigo. No. Esta es una puerta que debo abrir sola. El rey apretó los labios, derrotado por su respeto. Y por amor. Entonces irás, pero irás con honor. Te escoltarán 2 de mis mejores guardianes. Y llevarás esto. Le entregó una pequeña medalla de madera, marcada con el emblema real. ¿Una insignia? No. Una promesa. ¿De qué volverás? Liora partió al alba. La acompañaban solo un carruaje sencillo, 2 soldados silenciosos y un cuervo entrenado que llevaba mensajes al castillo. No había estandartes, ni heraldos. Solo ella, vestida con ropas comunes, volviendo a la raíz. Tras días de viaje, llegaron a un valle oculto entre montañas, cubierto por bosques viejos y silencio profundo. Allí, según los registros más antiguos, vivía una pequeña aldea nómada que en otro tiempo fue aliada de Marek y enemiga del reino. Pero al llegar, Liora no encontró soldados, ni castillos, ni ruinas. Solo gente, vieja, sencilla, herida. Un anciano la vio desde la linde del bosque. Se acercó. Despacio. Lo acompañaba una mujer con el rostro cubierto de cicatrices, pero ojos intensos. ¿Sois de palacio?, preguntó con desconfianza. Liora bajó la capucha. Soy hija del silencio, dijo. Y vengo a escuchar, no a juzgar. Los ancianos se miraron. Hubo un temblor en los labios de la mujer. Luego susurró. ¿Tu madre cantaba esta canción? Y entonó una melodía rota, en una lengua antigua. Liora cerró los ojos. El pecho se le llenó de calor, de dolor, de verdad. Sí, murmuró. La oigo en mis sueños desde que era niña. La mujer se arrodilló. Entonces, eres tú. Mi hermana murió por salvarte. Durante horas, los ancianos le contaron lo que nadie le había dicho jamás. Tu madre fue una sanadora. Amaba a este valle. Pero cuando estalló la guerra, vino el ejército del reino. Ella no luchó. No huyó. Solo te escondió. Y fue ejecutada. Un oficial del reino, continuó el anciano, se apiadó y te llevó como prisionera. Después te vendieron entre esclavos. Y el resto, ya lo sabes. Liora no lloró. No era tristeza lo que sentía. Era algo más sagrado. Raíz. Esa noche, encendieron una hoguera en su honor. No como reina, sino como hija perdida. Le cantaron en la lengua antigua. Le contaron historias de su madre, de cómo curaba con hierbas, de cómo cantaba para sanar heridas que el acero no alcanzaba. Ella no era una reina. Pero todos la seguían, dijo la mujer de las cicatrices. Liora la tomó de la mano. Entonces ya entiendo de dónde vengo. Y por qué soy como soy. Al día siguiente, antes de partir, reunió a todos. Escuchadme, dijo, alzando la voz. El reino ya no os verá como enemigos. No mientras yo reine. Regresad a las rutas. Viajad con libertad. El exilio ha terminado. El pueblo aplaudió, algunos lloraron. Uno de los niños le entregó una flor silvestre. Para que no te olvides de aquí. Jamás. Cuando volvió al castillo, el rey la esperaba en la puerta. No con ceremonia, sino con los brazos abiertos. ¿Y bien?, le susurró. Liora le puso la flor en la mano. Volví a mis raíces. Y ahora sé que no soy esclava de nada. ¿Y qué eres? Ella lo miró con dulzura. Soy reina por elección. Y mujer por destino. Entonces ahora, puedes reinar en paz. Esa noche, el reino durmió profundamente. Y en la torre más alta, Liora escribió en su diario una sola frase.
La sangre puede ocultarse, pero el alma siempre encuentra el camino. El verano llegó como un castigo, no con brisa ni cosecha, sino con un sol impío que quebró la tierra y partió los ríos en cicatrices secas. El lago que reflejaba las torres del palacio se convirtió en barro. Las fuentes dejaron de cantar, y las tierras más fértiles del reino comenzaron a morir. Al principio, fueron los campesinos quienes lo notaron. Los pozos bajaban. Las semillas no germinaban. El ganado caía. Luego, llegaron las súplicas. Después, los gritos. Y por último, el miedo. En la sala del trono, Liora escuchaba a los representantes de las regiones rurales hablar con voces temblorosas. Majestad, nuestros niños beben barro. El pozo del sur está seco. Los sacerdotes dicen que es un castigo por el nuevo orden. Ella no respondió de inmediato. Solo los miró con una serenidad que parecía fe. ¿Y vosotros lo creéis?, preguntó finalmente. Nadie se atrevió a responder. Este reino no está siendo castigado por tener una reina sin corona de sangre. Está siendo puesto a prueba. Y esta vez, no responderemos con guerra. Responderemos con justicia. Esa misma tarde, Liora ordenó convocar al consejo. No para discutir entre nobles, sino para tomar acción junto al pueblo. Racionaremos el agua, dijo. Los palacios usarán lo mínimo. Los baños reales se cerrarán. Y cada aldea recibirá apoyo inmediato. ¿Y el pozo sagrado del castillo?, preguntó un consejero con inquietud. Ha sido intocable por generaciones. Entonces será tocado ahora, dijo Liora, firme. Porque un trono que bebe mientras su pueblo muere, no merece llamarse reino. La decisión provocó revuelo. Los nobles murmuraban. Los más conservadores hablaban de sacrilegio. Pero ella no vaciló. Al día siguiente, bajó al pozo sagrado con sus propias manos y abrió las compuertas. El agua fluyó hacia los carros de distribución. Y esa imagen, la reina abriendo un pozo sellado por siglos, se grabó en cada rincón del reino. Pero no todos aplaudieron. En las montañas del sur, una orden religiosa antigua, los custodios del agua eterna, consideraron la apertura del pozo como una blasfemia. Ellos, guardianes del culto antiguo, enviaron un emisario a la reina. Era un hombre enjuto, con túnica negra y ojos que no parpadeaban. Habéis roto la barrera entre los reyes y los dioses. He roto la barrera entre el pueblo y la sed, respondió Liora. Vuestro linaje no os protege. Y el reino aún puede volverse contra vos. Ella lo miró largo rato. Entonces que se vuelvan. Yo no gobierno para ser adorada. Gobierno para que vivan. Pero la amenaza no fue solo espiritual. En los días siguientes, comenzaron a arder silos. Los carros de agua eran interceptados. Y surgió un grupo clandestino que se hacía llamar la llama de la pureza. Dicen que son fieles a la reina Eleandra, informó el general Barn. Quieren que vuelva. O que vos caigáis. El rey Ardan quiso cerrar las puertas del castillo. Preparar una defensa. Pero Liora se negó. No vamos a responder al miedo con encierro. Vamos a responder con verdad. ¿Y si intentan matarte? Entonces me matarán de pie, no escondida. Como reina, y como mujer libre. Organizó una marcha hacia las zonas más afectadas. No envió emisarios. Fue ella misma. Visitó los pozos. Entró en casas agrietadas por la sequía. Tomó a los niños en brazos. Y comió pan duro con las ancianas que creían que los reyes eran solo una leyenda. Y donde pasaba, volvía la esperanza. Hasta que una tarde, al cruzar un paso estrecho entre colinas, la emboscaron. Hombres encapuchados. Ropas negras. Armas en mano. Atrás. Gritó un guardia, alzando su espada. Pero Liora dio un paso adelante. No. Dejadme hablarles. Los atacantes vacilaron. ¿No era eso lo que esperaban? ¿Sois vos la que abrió el pozo sagrado?, dijo el líder encapuchado. Sí. ¿Y os atrevéis a desafiar las escrituras? ¿Y vos os atrevéis a ver morir a niños por seguir letras muertas?
Hubo un silencio tenso. Luego, uno de los hombres bajó su espada. Después otro. Yo la vi, dijo uno, con voz quebrada. Vi cómo lavó los pies de una anciana. No es una reina de mármol. Es una de los nuestros. La emboscada no fue tal. La furia se convirtió en respeto. Y los hombres de negro se dispersaron. Al regresar, el pueblo la esperaba. La recibieron con flores secas, con cantos de agua, con lágrimas. Y esa noche, por primera vez en semanas, llovió. No fue una tormenta. Fue una lluvia suave, curativa, como una bendición sin templo. Y mientras el agua tocaba los tejados, el rey abrazó a Liora junto a la ventana y susurró: «Te enfrentaste a los dioses. Y ellos te escucharon». Liora cerró los ojos. No. Escucharon al pueblo. Yo solo llevé su voz. Y el reino durmió. Sacudido, pero salvado. La paz volvió al reino, pero no con trompetas ni celebración, sino con un suspiro colectivo. La lluvia había traído alivio a la tierra, y también a los corazones. Las cosechas sobrevivientes fueron bendecidas, los pozos se limpiaron, y las ciudades celebraron a Liora no solo como reina, sino como madre del pueblo. Pero mientras el mundo sonreía, el veneno se cocinaba en silencio. Y esta vez, no venía de fuera. Venía desde las entrañas del propio castillo. La reina Eleandra no había sido vista en semanas. No había asistido a ningún consejo, ni respondido cartas. Muchos creían que había huido o aceptado su destino. Pero bajo los muros del ala norte, aún encendía velas, aún rezaba frente a su altar, y aún pronunciaba, cada noche, las mismas palabras: «Si no puedo reinar, que nadie reine». Lady Erina, su última aliada, le entregó un pequeño frasco. «¿Está segura?». Eleandra lo sostuvo como si fuera un relicario. «Este reino la ama, pero el amor es frágil. Una sola mancha, y se desmorona. ¿Qué harás?». «Haré que el rey dude. Y cuando él la mire con temor, el pueblo lo hará también». Esa misma noche, durante una cena privada con Ardan, Liora recibió la noticia. Un sirviente del ala norte fue encontrado muerto. Envenenado. Los guardias aseguran que trabajaba cerca de tus habitaciones. Liora dejó el pan sobre el plato. ¿Insinúan que fui yo? No. Pero la sospecha ya ha sido sembrada. El rey se alzó de inmediato. «Liora, no me importa lo que digan. Yo sé quién eres». Pero ella bajó la mirada. «No basta con que tú lo sepas. Necesitamos pruebas. O el miedo crecerá, como siempre ha crecido». El consejo se dividió. Algunos exigían una investigación pública. Otros querían proteger la imagen de la reina. Pero el pueblo ya murmuraba. ¿Y si no era tan pura? ¿Y si su linaje? Liora escuchó los rumores desde las ventanas del castillo. No lloró. Solo pidió una cosa: «Quiero ser juzgada». «¿Qué?», dijo el rey. «Quiero un juicio abierto. Frente al pueblo. Frente a los nobles. Frente a todos. Eso es innecesario. Es indigno». «No, Ardan. Indigno sería esconderme. Si voy a seguir reinando, debe ser con la verdad como escudo». El juicio se celebró en el gran anfiteatro. Por primera vez en siglos, no era un criminal quien se sentaba en el estrado, sino una reina. El pueblo asistió en silencio. Los nobles en tensión. Y los enemigos, expectantes. La acusación era simple: conspiración y asesinato por veneno. Liora no negó nada. Pero tampoco se defendió. Solo dijo: «Nunca he ocultado quién soy. Solo he buscado ser digna del amor que me fue dado. Si eso os parece motivo de sospecha, entonces juzgadme. Pero sabed que yo moriré de pie. Sin mentiras». El rey tomó la palabra. No como amante. Como hombre. Como testigo. Ella ha puesto su vida por encima del poder. Ha dado agua cuando el trono quería oro. Y ha salvado este reino no con armas, sino con alma. Si eso la hace peligrosa, entonces destruidnos a todos.
Pero antes de que el consejo pudiera deliberar, una figura encapuchada apareció entre los asistentes. Se descubrió el rostro. Lady Erina. Su voz temblaba. No por miedo. Por culpa. Ella no envenenó a nadie. Fui yo. Bajo orden de la reina Eleandra. La multitud estalló. El juicio acabó. El veredicto fue inmediato. Inocente. Ardan corrió al estrado. No como rey. Como un hombre roto por el alivio. Tomó a Liora entre sus brazos. Y frente a todo el reino, la besó. Un beso sin miedo. Un beso de victoria. Un beso de justicia. Eleandra fue capturada en su torre. No lloró. No habló. Solo repitió una última frase antes de ser exiliada. La historia la escriben los amados. Y yo, ya no soy parte de ella. Esa noche, el reino no celebró con banquetes. Celebró con silencio. Con paz. Con respeto. Porque su reina no solo había vencido la guerra. Había vencido la duda. Y ahora, más que nunca, era invencible. Pasaron 3 inviernos desde aquel juicio, y el reino, que una vez temió el amor, ahora lo usaba como guía. Bajo el reinado de Liora y Ardan, las murallas dejaron de crecer hacia arriba, y comenzaron a abrirse hacia afuera. Ya no se edificaban castillos para esconderse, sino caminos para conectar. Los impuestos se reformaron. Las escuelas se abrieron. Y los sabios dejaron de hablar solo a los nobles. El conocimiento, como el agua, empezó a circular. Pero el mayor cambio no estaba en los mapas. Estaba en los corazones. Liora caminaba sin escoltas por las plazas. A los niños les encantaba tocar su capa de lino y preguntarle si ser reina dolía. Ella sonreía. Solo un poco. Pero también cura. Los ancianos la saludaban no con reverencias, sino con gestos de respeto que venían del alma. Ella no necesitaba coronas ni salones dorados. Era amada por lo que había construido con sus propias manos. Y sin embargo, algo en su mirada comenzaba a cambiar. Era serena, pero también profundamente pensativa. Una mañana, mientras miraban juntos la ciudad desde la torre más alta, Ardan la notó distraída. ¿En qué piensas? Liora tardó en responder. En lo que vendrá después de mí. Él sonrió. ¿Tan pronto estás pensando en el final? No en el final. En el principio que seguirá. Ardan se sentó a su lado. Se tomaron las manos como 2 jóvenes enamorados, aunque el tiempo ya les había sembrado canas. ¿Crees que el pueblo olvidará? No. Pero temo que el poder olvide. Esa tarde, Liora reunió a su círculo más íntimo. El general Barn, la consejera Lyra, el sabio Marcet, y 2 jóvenes que destacaban por su espíritu justo y valiente, Kael y Elina, hermanos campesinos que habían sido educados bajo la reforma de la reina. Quiero que lo escribáis todo, dijo. Las batallas, las decisiones, las dudas, incluso mis errores. ¿Un archivo real? Preguntó Marcet. No. Un legado del corazón. Para que las futuras reinas y reyes no crean que se gobierna desde el trono, sino desde el alma. Y así nació el libro de las raíces, un manuscrito sagrado que no hablaba de linajes, sino de servicio. No hablaba de castas, sino de compasión. Los niños empezaron a estudiarlo en las escuelas. Los jueces lo citaban en los tribunales. Y los soldados lo memorizaban antes de cruzar fronteras. Un día, Liora bajó al jardín de los limoneros, donde los enfermos solían sentarse a recibir el sol. Se arrodilló junto a una mujer que lloraba en silencio. ¿Qué os duele? Le preguntó. Mi hijo está muriendo. Y yo no tengo ni tierra para enterrarlo. Liora tomó su mano. Entonces lo enterraremos aquí. Y plantaré sobre él una flor. Para que cada vez que florezca, recuerdes que tu hijo fue parte de la vida del reino. Ese gesto se convirtió en costumbre. El jardín de los olvidados se llenó de flores. Y cada flor tenía nombre. No de nobles, sino de los humildes. Pero el tiempo no se detiene. Y el cuerpo de la reina, que había soportado guerras, marchas y venenos, empezó a flaquear. Una mañana, al despertar,
sintió que su corazón latía distinto, más lento, más pesado. Mi amor, le dijo a Ardan, no temas. Estoy viva en cada niña que ya no teme hablar, en cada madre que sabe que su hija puede ser reina, y en cada hombre que ha aprendido a amar sin cadenas. Él la abrazó, y por primera vez no pudo contener el llanto. No puedo imaginar este reino sin ti. Ella sonrió, aún con fuerza. Entonces no lo imagines. Vívelo. Y cuando camines, camina como si yo caminara contigo. Antes de dormir aquella noche, Liora escribió una última línea en su libro. Nací sin nombre, pero moriré con un pueblo entero pronunciándolo. Y al amanecer, cerró los ojos para siempre. Pero no fue un día de luto. El reino no lloró con dolor. Lloró con gratitud. Y ese día, por mandato de Ardan, todas las banderas no se bajaron. Se alzaron aún más alto. Porque una reina se había ido. Pero su huella era tan profunda, que el reino ya no le pertenecía a la corona, sino al pueblo. El amanecer que siguió a la muerte de Liora no fue gris. El cielo no lloró. Los cuervos no graznaron. No hubo estruendo. Solo una luz suave, tibia, persistente, que entró por las ventanas del palacio como si el universo mismo estuviese reconociendo que una gran alma había partido. En el patio interior, donde las flores aún estaban cerradas, un limonero floreció antes de tiempo. Y bajo su sombra, el pueblo empezó a reunirse. No por obligación, sino por amor. El rey Ardan no habló durante 3 días. Ni una palabra. Paseaba por los pasillos como un hombre caminando entre 2 mundos. El de la memoria, y el de lo que aún quedaba por proteger. Muchos temieron que lo perderían. Pero el 4.º día, descendió las escaleras reales vestido de blanco. Su voz fue clara, firme. La reina Liora ya no camina entre nosotros. Pero su alma sigue aquí. No bajo la piedra, sino en la escuela de cada aldea, en el rostro de cada mujer libre, en la paz que construimos juntos. Y miró al pueblo. Miles de rostros. Algunos con lágrimas. Otros con sonrisas dulces. Por eso, os anuncio hoy que yo también dejaré el trono. Hubo un murmullo general. Sorpresa. Asombro. Dolor. No por tristeza, sino porque el trono ya no debe ser un sitio de poder, sino de guía. Y no hay mejor guía que una nueva generación nacida del pueblo. Cael y Elina, los hermanos formados bajo las leyes de Liora, fueron llamados al estrado. Fuisteis criados bajo su mirada, educados por sus palabras, y forjados por su justicia. Ahora, el trono será compartido, no entre esposos, sino entre iguales. Y así nació el primer consejo dual del reino, una nueva forma de gobernar que disolvía la figura única de la corona y elevaba la colaboración por encima del dominio. El día de la ceremonia de transición, Ardan colocó la corona de plata sobre un pedestal de piedra, en el centro del Jardín de los Olvidados, junto a la tumba sin nombre de Liora. Esta corona no volverá a una sola cabeza, dijo. Porque Liora fue más que reina. Fue camino. Y entonces, con voz quebrada pero poderosa, pronunció. Yo fui rey gracias a ella. Y ahora seré hombre, gracias a su recuerdo. Los años pasaron. Las guerras cesaron. Las rutas se abrieron. Y cada primavera, el pueblo viajaba al Jardín de los Olvidados a dejar flores junto al limonero que había florecido aquel día. Se decía que, en las noches de viento suave, los niños escuchaban una canción entre las hojas. Una melodía sin letra, como la voz de una madre que nunca se fue. Y en los libros de historia, donde antes solo se escribían nombres de reyes y fechas de batallas, ahora había una página distinta. Liora, la esclava que no pidió corona, pero la mereció más que nadie. La reina que eligió amar, y que cambió el reino para siempre. Porque hay coronas que no se ven. Hay reinos que no tienen fronteras. Y hay amores que no mueren. Solo se transforman en leyenda. Y así termina esta historia. La historia de una mujer que nació sin nombre, y terminó dando nombre a una era.
Una esclava que eligió amar, que eligió quedarse, que eligió luchar, y cambió el reino no desde el trono, sino desde el alma. Si esta historia te tocó el corazón, si crees que el amor verdadero puede transformar hasta un imperio, suscríbete ahora mismo a Ecos del Tiempo. Dale like. Déjanos tu comentario. Cuéntanos desde qué lugar del mundo nos ves. Y dime, ¿tú también habrías renunciado al poder, por amor? Porque aquí, cada historia es más que un cuento. Es un eco del alma que aún resuena a través del tiempo. Gracias por mirar y por sentir con nosotros. Nos vemos en la próxima historia, donde el amor y el destino vuelven a encontrarse.